Hola, buenos días. Me llamo Carlos y les voy a mostrar en este video tutorial cómo realizar el ensamblaje de un PC. Según vaya eligiendo el componente a colocar, haré una pequeña descripción del mismo. Cuando ya tenga todos los componentes colocados y fijados correctamente, procederé a realizar la instalación del sistema operativo Windows 7. Antes de empezar con el proceso, les comentaré que este montaje de PC lo he realizado teniendo en cuenta el riesgo que conlleva para un componente electrónico la electricidad estática. Para la eliminación de mi propia electricidad estática, me he basado en tocar una parte metálica y así descargarla. Vamos a comenzar. Aquí tengo la carcasa. Es de formato ATX. Para retirar la tapa lateral, quitaremos los dos tornillos que lo sujetan, para así poder acceder a su interior, que es donde ubicaremos todos los componentes. En este caso nos encontramos que viene incorporada la fuente de alimentación con una potencia de 500 vatios. Esto es una cosa muy importante a tener en cuenta a la hora del montaje, ya que si optamos por montar una torre y no nos percatamos de su suma total de los vatios que tienen los componentes y nos quedamos cortos de potencia, nos encontraremos con el problema de que no funcionará nada bien en el PC, porque a todo esto también hay que sumar las conexiones externas como disco duro, webcam, etc. Es decir, todo suma. También viene con un ventilador trasero para sacar el aire caliente que genera en su interior todos sus componentes. También podemos ver el cable de corriente, junto con una bolsita de tornillos y los separadores que nos harán falta al final para la fijación de los componentes. Ahora voy a preparar la placa base para posteriormente acoplarle el procesador y el sistema de refrigeración del mismo. Como se puede ver, es de la marca Asus modelo P5G41TM. En el interior de la caja trae un cable de datos IDE, un par de cables de datos SATA, un embellecedor para la parte trasera de la carcasa, el manual de la placa, muy importante por cierto, ya que es un gran apoyo para asegurarnos perfectamente de la correcta configuración de la placa. Un CD de posibles drivers necesarios para la configuración del hardware y para completar también tenemos la placa base dentro de una bolsa antiestática para así poder evitar sus componentes integrados que no sean chamuscados por la electricidad estática. Entre las características físicas de esta placa base podemos señalar el socket para el procesador, que es un modelo 775. También tenemos por aquí los slots de memoria RAM. Contamos con dos. Cada uno puede soportar un máximo de 4 GB de memoria en formato DDR3 y con un máximo de 1333 MHz de velocidad. Un conector para cable IDE de 40 pines. En las placas más antiguas solía venir un número de dos conectores IDE de 40 pines y uno de 36 pines. Este último era para conectar las disqueteras, que hoy en día están en desuso por los avances en el desarrollo de otros medios de almacenamiento de información. Este es el conector de corriente para la placa de 24 pines. Este ya se ha estandarizado. En las placas más antiguas venía de 20 pines. Esto se debe a la nueva variedad de componentes y a su mayor necesidad de potencia. También podemos observar estos conectores, con su parte interior en forma de L. Son conectores SATA, los sustitutos mejorados de los conectores IDE, dando una mayor velocidad de transferencia y recepción de datos. Pegadito a los conectores SATA tenemos el LED, que se ilumina para indicar si la placa tiene entrada de corriente. Y junto a este vemos el jumper azul, con el que podemos resetear la BIOS si nos fuera necesario. Por aquí tenemos donde van las conexiones del panel frontal, como puede ser el Power LED para ver cuándo está encendida la torre, el HD LED que nos indica si el disco duro está trabajando, el speaker que nos devuelve los sonidos acústicos tanto para verificar el perfecto funcionamiento de los componentes como la mala configuración, etc. Otros conectores con los que contamos son los USB del panel frontal. Estos de aquí son los conectores de audio del panel frontal con el que podremos tener la salida y la entrada de audio. Los dos slots de color azul claro son slots PCI que son usados para la ampliación del hardware, como puede ser una tarjeta de red o cualquier otro componente. El slot más largo de color azul fuerte es para componentes PCI Express con un máximo de 16 por. Aquí tenemos otro pequeño, que es un slot para componentes que necesiten PCI Express 1 por. También se puede apreciar con bastante claridad la ubicación tanto del chip puerto sur como del chip puerto norte.
Pegado a este se ubica la pila botón 2032, gracias a la cual conseguimos mantener la configuración de nuestro PC cuando este se encuentra apagado. Este conector de 4 pines es también para dar corriente a la placa base. Comentar que hay veces se nos puede quedar sin conectar y ello nos da el fallo de no arrancar el PC de forma correcta. Para terminar de comentar la parte interna de la placa, voy a comentar los conectores para el ventilador del procesador. Este es para los ventiladores con conexión de 4 pines, que es mi caso. Y aquí se encuentra otro para conectar la conexión de 3 pines. Ahora nombraré la parte de la placa, donde serán conectados los dispositivos de forma externa. Tenemos por aquí los conectores de audio, los conectores de dispositivos ópticos. Este es para la conexión de red. Con este conector vemos que la placa trae la tarjeta de red integrada. Debajo tenemos los conectores USB. Esta placa trae 4. El puerto VGA. Con este puerto también verificamos que la placa viene con la tarjeta gráfica integrada. Puerto HDMI. Es un puerto que se utiliza para una mejor calidad de imagen. Comentado todo lo anterior referente a la placa madre, sigo con el procesador. Este procesador es un Intel Dual Core, modelo E5700, LGA 775. Este número va acorde con el socket de la placa base, que también es 775. El micro tendrá una velocidad máxima de 3 GHz y una memoria caché de 2 MB. Como podemos ver, tenemos el disipador y ventilador unidos, y por separado el microprocesador y el librito de garantía. El microprocesador, como podemos apreciar, es un tamaño pequeño, prácticamente cuadrado y con ambas superficies casi planas. Comentar que en versiones anteriores los microprocesadores venían con un gran número de patillas con las que se conectaban al socket. Aquí tengo el disipador y el ventilador, que son conjuntamente parte del sistema de refrigeración del procesador. Para poner el micro y su propio sistema de refrigeración lo voy a hacer fuera de la carcasa, porque para enganchar el disipador a la placa base se ejerce algo de fuerza que hace que la placa se doble y se pueda dañar. Para colocar el micro en la placa levantamos la palanquita. Comentar que esta palanquita es la que le da el nombre de SIF al socket. Ahora debemos de fijarnos en las muescas que tiene el procesador, que han de coincidir con las del socket, y así fijarlo de forma correcta. Lo ponemos en su posición y lo fijamos. Ahora colocamos el sistema de refrigeración. Tiene 4 patas que coinciden con los agujeros de la placa. Como podemos ver, el sistema de enganche es sencillo. Ahora solo queda posicionar y con un poco de presión en las patas nos quedará todo fijado. Y nos quedará solo conectar el ventilador a su toma de corriente de 4 pines. El siguiente paso será fijar la placa base a la carcasa, pero antes que nada se debe de retirar la lámina, en donde se colocará el embellecedor trasero de la placa. Para retirar la lámina hay que darle unos movimientos para que rompa la unión con la que viene. Luego nos fijaremos en los puntos de fijación de la placa para colocar los separadores correspondientes. Esta placa tiene 6 puntos para fijar. Antes de colocar los separadores vamos a ver la variedad de tornillos que tenemos. Podemos ver los de color oro, que son los separadores que usaremos a continuación. Luego los de rosca ancha, que son los que usaremos para fijar a la placa base y al disco duro. También estos de roscas más finas, que los usaremos para fijar los lectores ópticos. Aprovechando el embalaje del disipador, los usaremos para clasificar los tornillos. Ahora colocaremos los separadores. No es necesario apretarlos con alguna herramienta. Con la fuerza de la mano vale. En caso de herramienta podemos usar unos alicates.
Acto seguido colocaremos el embellecedor, fijándonos en la posición. Se coloca ejerciendo un poco de presión. Llegó el momento de ubicar la placa base. Debemos de cogerla de forma firme, segura y a ser posible no tocar demasiado los componentes de la placa. Luego la atornillaremos a la carcasa. Voy a conectar el cable del panel frontal. Para saber la ubicación y no equivocarnos, podemos ver que está impreso en la placa los nombres correspondientes y su ubicación. Y en caso de que no fuese así, podemos recurrir al manual de la placa base, donde nos explica con claridad el esquema de dónde colocarlo. Dentro de las conexiones frontales tenemos los HD LED, Power LED, Power, Reset, USB y audio. Le toca el turno a los dispositivos ópticos. Este es un lector y grabador de CD y de DVD, los dos al mismo tiempo, que trabaja a una velocidad de 24 por. Viene con la tecnología de etiquetación de disco, LightScribe, sistema para grabar nuestras propias etiquetas en el CD o DVD, por medio de un láser. En la caja podemos apreciar la variedad de formatos que acepta, entre otras especificaciones. Una de las características importantes es sus conexiones, que se realizan por medio de cables SATA. Para colocarlo se debe retirar una tapa del panel frontal. Debemos de tener en cuenta el tamaño de los cables, de la fuente y los conectores, para no ubicar el lector a una distancia que no podamos conectar después. Luego lo atornillamos. Ahora le toca el turno al lector de memoria. Como podemos ver, es prácticamente aceptado para todos los sistemas operativos. Este lector se caracteriza por leer 32 tipos diferentes de memoria. Para colocarlo debemos de quitar una lámina del panel frontal y otra interior, como la del embellecedor de la placa base. Luego lo atornillamos. La memoria RAM es lo siguiente a colocar, pero antes de nada les comentaré el significado de las letras y números que traen impresos. KVR es la marca Kingston Value RAM. 1333 es la velocidad en megahercios. D3 es el tipo DDR3. N nos da el significado de que es sin corrección de errores. 9 es la latencia. Es el tiempo que transcurre desde que se pide un dato a la memoria hasta que se deja en los pines. Mientras más bajo sea la latencia, mayor es el rendimiento. Y 2G, la capacidad. Sí, 2 GB. Para colocar los modos de la memoria, abrimos las pestañitas blancas. Nos fijamos en las muescas de las memorias para colocarlos bien y luego, con presión y precisión, las trincamos con las pestañas blancas. Por último, nos queda ubicar el disco duro, que va en una de las bahías 3,5 pulgadas. Lo fijamos después con los tornillos.
Como podemos apreciar, se trata de un disco duro SATA con una capacidad de 1 TB. Y ya solo nos falta conectar los componentes a la placa base y a la fuente de alimentación. Conectamos el lector de memoria. Debemos de fijarnos en la ausencia de un pin. Conectamos después los cables de datos SATA. Primero el disco duro y luego el lector. Después el cable de corriente 24 pines y seguido el de 4 pines, para que no se nos quede atrás. Luego los cables SATA de corriente para el disco duro y para el lector. En este caso, como la fuente de alimentación tan solo trae 2 conexiones de estas y no da por la distancia, vamos a conectar ambos dispositivos y he tenido que optar por conectar un adaptador Molex SATA. Ahora voy a juntar todos los cables para tener una mejor refrigeración en el interior de la carcasa. Me ayudaré de unos latiguillos y un cortacable. Después conectaré el ventilador. Para finalizar echaré un vistazo por si queda algo sin conectar. Ya con esto solo queda cerrar la carcasa y tenemos montada la torre. Llegado a este punto procederé a conectar la parte trasera, el ratón y el teclado, el monitor, el cable de red, los altavoces, la toma de corriente en la fuente de alimentación. En este punto es donde se comprueba que el trabajo está bien hecho, ya que si no enciende, pita como no debería de pitar o sencillamente no hace nada, debemos de comprobar todos los pasos y encontrar el posible fallo. Para la instalación, primero debemos de configurar la BIOS. Para ello arrancaremos el PC. Pulsando suprimir o F2 entraremos en la BIOS y lo configuramos para arrancar desde CD. Abrimos el lector de CD e insertamos el CD. Ahora reiniciamos y al reiniciar arrancaremos desde CD. En esta ocasión he optado por particionar el disco duro y hacer dos particiones muy similares, más o menos de unos 500 GB. El proceso de instalación no lo voy a describir porque es una cosa sencilla.
Y ahora, como vemos, pues ya tenemos instalado el sistema operativo. Ahora procederé a instalar el antivirus, que utilizaré el Avast Home, que es gratuito y funciona bastante bien. Después instalaré el Adobe Flash, que lo necesitamos para poder visualizar correctamente las páginas web. Y después vamos a descargar el Adobe Reader para trabajar con archivos que tengan formato PDF, y el Java, que también es necesario para las páginas web. Y todos ellos son programas gratuitos y necesarios. Pues bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ya ha llegado el punto final y se acaba el videotutorial de Carlos del ensamblaje de un PC. Muchas gracias.